Hola, soy Lucía. Una vez más, no me invitaron a la reunión de mi propia familia. 10 años. 10 años de silencio, de fotos editadas para borrarme y de sillas vacías donde mi nombre nunca se pronuncia. Dijeron que era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado dramática, pero esta vez no luché por un sitio en su mesa. Compré el chalet entero frente al mar, así que, cuando aparecieron con sus maletas y sus sonrisas falsas, y la recepción les preguntó, ¿están en la lista de invitados de la señorita de la Vega? Finalmente tuvieron que decir mi nombre o marcharse. Antes de sumergirnos en esto, decidme, ¿desde dónde me estáis viendo? ¿Qué hora es allí? Dejadlo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Los lunes por la mañana no deberían sentirse así. Normalmente, empezaban con un café que se enfriaba antes del primer sorbo, una barrita de proteínas a medio comer y un mar de correos del trabajo que podía ignorar hasta la segunda taza. Pero esta mañana empezó con algo distinto. Estaba a mitad de la organización logística para un simposio médico cuando el asunto del correo saltó en mi pantalla. Negrita, alegre y completamente demoledor. Semana de Playa Familia Olmedo 2025. Confirma tu asistencia ahora. Se me cortó la respiración. Hice clic antes de poder detenerme. Todos estaban en copia. Elena, Javier, la tía Mercedes, incluso mi primo Diego, que ha estado desaparecido desde los tiempos de Felipe González. Pero mi nombre no estaba, ni en el hilo ni en la lista original, ni siquiera como una errata. No es que me hubieran olvidado, es que no me incluyeron en absoluto. Me quedé mirando la pantalla como si me hubiera dado una bofetada. Allí estaban, docenas de respuestas, bromas internas, recuerdos del año pasado. Alguien incluso subió una foto de la hoguera al atardecer, la misma hoguera donde asé nubes de azúcar a los 8 años, antes de saber que el amor en esta familia venía con condiciones y fecha de caducidad. Deslicé hacia abajo, esperando estúpidamente un segundo correo, una corrección, algo. Pero ya lo sabía. No era la primera vez. La invitación del año pasado debió de irse a spam, me dijo Elena cuando la llamé llorando. Ya sabes cómo es la tecnología, añadió con una risita, como si borrarme del calendario familiar fuera un error de software. Cerré el hilo y me quedé allí sentada. Mi oficina de repente me pareció demasiado grande, demasiado estéril. El título enmarcado en mi pared parecía pertenecer a otra persona. La luz del sol rebotando en el perfil de Madrid parecía una broma cruel. El calor de España con un vacío gélido en mi pecho. Me giré hacia mi estantería de forma casi inconsciente. Y allí estaba, la caracola de cristal turquesa. Estaba en el segundo estante, detrás de manuales industriales desfasados y una planta de jade descuidada. Fue un regalo de mi 10º cumpleaños. Mi madre la compró en un anticuario de carretera y me dijo que parecía algo especial para su niña especial. Eso fue antes de que empezara a llamar a Elena su orgullo. Antes de que empezara a presentarme a sus amigos como la que siempre está ocupada con el trabajo. Antes de que yo aprendiera que ser la pequeña no significaba ser la más amada. Solo significaba ser útil por más tiempo. ¿Estás bien? Di un salto. Alejandro estaba junto a mi escritorio con su taza de té verde. Tragué saliva. Sí, solo un correo de publicidad. Él enarcó una ceja. ¿Otra vez ellos? No respondí. Solo ofrecí una sonrisa tensa y volví a mi portátil, pero no reabrí el documento del simposio. Mis manos sobrevolaron las teclas y luego cerré el portátil por completo. El paquete de mi ascenso seguía sobre la mesa. Directora general. Adjunta a los 38 años, la candidata más joven en la historia de la firma, el título por el que había sangrado. Sobreviviendo a la política de despacho, jornadas de 12 horas y siendo ignorada por hombres con menos ideas y más trofeos de golf. Y sin embargo, nada de eso importaba. No para ellos. Para ellos, yo era la que se mudó demasiado lejos, la que trabajaba demasiado y la que olvidó sus raíces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Begoña. He visto la invitación. ¿Quieres que nos colemos solo para reírnos? Mis dedos dudaron sobre el teclado. Luego escribí. O tal vez, es hora de que haga algo más inteligente. Abrí la pestaña que había guardado hace semanas. Anuncios inmobiliarios, específicamente el chalet de Marbella, la casa donde Elena se hizo sus fotos de maternidad.
la casa donde mis padres brindaron por su 30 grado aniversario mientras yo estaba fuera en un congreso y ni siquiera me avisaron. Estaba a la venta de forma discreta, sin anuncios familiares, sin mensajes en el grupo de chat. El mercado había bajado y se estaban deshaciendo de ella como de un mueble viejo. Me quedé mirando el anuncio, el porche envolvente, las vistas al Mediterráneo, las mismas sillas donde una vez escuché a mi padre leer a Cervantes en voz alta antes de que empezara a fingir que no oía mis llamadas. Así que a esto habían llegado. Moví el cursor lentamente sobre el botón. Contactar con el agente. Mi dedo dudó y pulsó. El correo de confirmación de la inmobiliaria aún no se había procesado cuando mi teléfono sonó. El mismo tono que le había asignado hace años. La misma sensación en mi pecho. Opresión, expectativa, resignación. Ni siquiera necesité mirar la pantalla. Sabía que era ella. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Hola, mamá», dije con voz plana, preparándome. «Lucía, cariño». Comenzó usando esa voz. Ese tono cantarín y azucarado que sacaba cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que me dolería, pero quería sonar educada al hacerlo. No esperé al resto. Déjame adivinar. Los hijos de Elena necesitan la habitación de las literas otra vez. O quizás la nueva novia de Álvaro es alérgica a las almohadas de hotel. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para imaginarla mirándose sus uñas perfectamente cuidadas, buscando la siguiente frase en su guión. Finalmente, dijo: «Ya sabes lo caótico que es con los pequeños, y este año el espacio es muy limitado». Quise reír. No porque fuera gracioso, sino por lo predecible. Podría haber escrito su diálogo yo misma. «Lo entiendes, ¿verdad, Lucía?», añadió suavemente, casi con lástima. «Es solo logística». Recordé esa misma frase de hace 2 años, misma época, misma voz. La última vez que intenté ir, me llamó el día anterior, susurrando disculpas como confesiones en un confesionario. «Lo entiendes, ¿verdad?», me dijo también entonces. «Los pequeños necesitan la habitación de las literas». Y lo entendí. Entendí que mi presencia siempre era opcional para ellos. La única vez que me necesitaban de verdad era cuando alguien quería ayuda para pagar algo. «Lo entiendo perfectamente», dije. «Gracias por el aviso». Antes de que pudiera responder, colgué, pero no tiré el teléfono. No lloré. No grité contra la almohada. Simplemente me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con la firmeza de alguien que sabía que esto iba a pasar. De vuelta en mi escritorio, abrí una hoja de cálculo. Mis finanzas personales. Los números me devolvían la mirada como soldados leales, organizados, inquebrantables, listos. Comprobé la liquidez de la que disponía. Revisé las fechas de ejecución de mis opciones sobre acciones. Analicé la partida de activos disponibles. Luego susurré: «Juguemos, entonces». 10 minutos después, mi móvil se iluminó de nuevo. Esta vez era Begoña, captura de pantalla en camino. Nunca enviaba un mensaje sin avisar. Abrí la imagen. Era de un grupo de chat en el que yo no estaba. Por supuesto que no estaba. «Elena, no te preocupes. Lucía ha dicho que no vendrá otra vez. Quiere llamar la atención como siempre». Luego vinieron las reacciones. Unos cuantos mensajes de «vaya, qué pena», algunos emojis de risa. Uno del tío Lucas: «Esa niña necesita terapia». Lo miré, impasible. Pero bajo la frialdad había algo más. No era rabia, ni tristeza. Era claridad. No solo me estaban omitiendo, me estaban reescribiendo, convirtiendo mi ausencia en culpa, silenciando mi voz y llenando el vacío con su propia versión de quién era yo. «Para ellos», murmuré, «soy una sombra que no me había alejado del calor. Había escapado del frío». Mi mente voló al verano en que cumplí 10 años. La familia se había reunido en ese mismo chalet. Pasé horas esculpiendo una sirena en la arena mojada, pelo de algas trenzadas, pendientes de concha, incluso un collar de piedras. La familia se reunió alrededor, asombrada. Entonces Elena dio un paso adelante, puso su mano sobre la cabeza de la sirena y sonrió para la cámara. «Es tan creativa», dijo mamá, aplaudiendo. Yo no la corregí, Elena tampoco. Esa noche lloré en la habitación de las literas mientras ellos brindaban por el talento de Elena abajo. De vuelta al presente, abrí la aplicación inmobiliaria otra vez y busqué el anuncio del chalet. Esta vez no hubo dudas. Programé una cita privada con el agente.
Nadie necesitaba saberlo. No habría una escena. No habría advertencias, solo acción, silenciosa, precisa e irreversible. A la mañana siguiente, entré en la oficina de la inmobiliaria de lujo. Un edificio elegante de cristal azul situado entre una tienda de surf y una cafetería boutique. Una mujer con rizos canosos y un pañuelo color lavanda se levantó tras el escritorio. «Usted debe de ser Lucía», dijo con calidez. «Me dijeron que vendría hoy», asentí. «Gracias por hacerme un hueco». Ella señaló una silla. «Qué curioso», dijo mientras abría el anuncio en su tableta. «Su apellido me suena. ¿Es pariente de los actuales propietarios?» La miré directamente a los ojos. «Sí, pero no por mucho tiempo». La brisa marina traía un escalofrío mientras entraba en el pasillo estrecho del guardamuebles. El olor a polvo y hormigón me resultaba extrañamente reconfortante, como el olor del recuerdo mismo. Unidad 43B. No la había abierto en casi 5 años. El candado hizo clic. Empujé la puerta metálica hacia arriba, con sus dientes de metal quejándose. Dentro estaban los trozos de una vida que me había quitado de encima. Los muebles de mi primer piso, cajas etiquetadas como universidad, un cajón de libros de mis días persiguiendo sueños corporativos en tacones demasiado apretados y americanas demasiado rígidas. En el rincón del fondo estaba el viejo baúl de cedro de mi abuela. Lo arrastré hacia adelante y limpié la capa de tiempo que lo cubría. El cierre estaba rígido, pero se dio con un tirón decidido. Dentro, el aroma familiar de los saquitos de lavanda que solía guardar en sus cajones. Se me cerró la garganta. Lo primero que vi fue el diario. Azul océano con conchas pegadas en las esquinas, con su patrón inconfundiblemente torpe. Solía tomarle el pelo por ello. «Se caerán en una semana», le dije una vez, y ella sonrió. «Entonces tendrás que pegar tu propia verdad en él». Debajo había un sobre sellado con su letra inclinada. «Para Lucía. Abrir solo cuando dejes de pedir permiso». Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de cemento y lo abrí. Dentro había una carta y un documento de fideicomiso. La carta era corta, solo unas líneas. «Un día entenderás por qué dejé esto solo para ti. El amor no siempre viene de quienes nos crían. A veces encuentra su camino a través de las grietas. Úsalo cuando el silencio se vuelva insoportable». Parpadeé, releyéndolo. El documento del fideicomiso era real, no simbólico ni sentimental. Era legal. Pasé las páginas con manos temblorosas. Mi nombre, su firma, testigos, una cláusula. Si los actuales titulares de la escritura incurren en morosidad financiera o no cumplen con las obligaciones de la propiedad, el beneficiario nombrado se reserva el derecho de ejecutar una transferencia total de la titularidad. No lo entendía todo, pero sabía lo suficiente, y sabía exactamente quién podría explicarme el resto. Para cuando entré en el bufete de abogados García, asociados en Marbella a la mañana siguiente, ya estaba 5 pasos por delante de donde me encontraba días atrás. La recepcionista, Maribel, me ofreció café mientras esperaba. 10 minutos después, me senté frente a un socio de unos 60 años, con gafas bajas y una carpeta etiquetada. Fideicomiso A, Patrimonio Olmedo. Hojeó las páginas con un silbido suave. «Esta cláusula», dijo, señalando una línea, «no solo es ejecutable, es una garantía. Si sus padres dejaron de pagar el IBI, impuesto de bienes inmuebles, o el seguro, usted no solo tiene influencia, tiene el control mayoritario. Y si eso ya ha sucedido», me miró por encima de sus gafas, «entonces todo lo que tiene que hacer es firmar esta petición. El título se le transferirá en 14 días laborables, a menos que sea impugnado. Pero basándome en lo que veo, ellos no tendrían ninguna posibilidad». Dejé que el peso de aquello se asentara. 14 días. El mismo tiempo que ellos pasarían preparando neveras y cargando sillas de playa, asumiendo que la casa seguía siendo suya para decorar. Esa tarde, me senté junto a mi ventana con el diario de mi abuela en el regazo. No escribí nada. Solo recorrí las conchas rotas de la portada, dejando que mis dedos recordaran la textura de la infancia. Luego, alcancé la caracola de cristal turquesa de mi escritorio. Había acumulado polvo durante años, escondida tras recibos de impuestos y cuadernos usados. La puse al lado del diario. Combinaban.
Mismo color, misma iridiscencia, misma rebeldía silenciosa. Me golpeó entonces lo simbólico que era todo. La caracola, el diario, la cláusula. Todas las pequeñas cosas que ellos pensaban que estaban olvidadas. Pero yo no las había olvidado. Ellos sí. Miré los papeles del fideicomiso una última vez antes de firmar. No me sentía triunfante. Todavía no. Solo preparada. El abogado me entregó una copia. Está hecho. La transferencia está en marcha. No tienen ni idea, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza. La tendrán pronto. De vuelta en casa, abrí mi portátil y busqué de nuevo el anuncio del chalet. Se había añadido una foto nueva. El porche delantero adornado con guirnaldas de luces, listo para los invitados del verano. Que planeen su fiesta. Que lleguen con regalos, culpas y vino barato. Que brinden por la unidad en una propiedad que creen suya. Se olvidaron de leer el papel que más importaba. No estaba reclamando la casa, estaba invocando lo que ya era mío. El silencio tras firmar la petición era engañoso, casi relajante, pero bajo él se agitaba algo que no había sentido en años: poder de negociación. A la mañana siguiente, preparé un café solo bien cargado, abrí mi portátil y vi cómo se actualizaba mi bandeja de entrada. Un nuevo correo parpadeó arriba. Recordatorio. Confirmación final de asistencia para la reunión de los Olmedo esta semana. Fue enviado desde una dirección nueva, el Gmail personal de Elena. El asunto rebosaba de una calidez falsa, pero el cuerpo del mensaje golpeaba distinto. Asignación de habitaciones, actividades programadas, una lista de reproducción de Spotify, incluso juegos de playa etiquetados como familia contra familia. Y mi nombre faltaba de nuevo. Ni hola, Lucía, ni mención en el hilo, ni siquiera un desliz de esperamos verte allí. Pero Elena había puesto en copia a todos los demás. 5 minutos después, otro aviso. Begoña, asunto. Tienes que ver esto. Su mensaje era corto. Sé que no te han incluido de nuevo. Ella ha hecho un grupo nuevo. Este es peor. Adjuntas iban capturas de pantalla. Un grupo de chat titulado Núcleo Olmedo solamente. Elena había escrito: Lucía no vendrá otra vez. Sigamos adelante sin el drama esta vez. Alguien, probablemente Álvaro, había respondido con un emoji de risa y un gif de paz. Luego, el golpe final. El mensaje de Begoña continuaba. Tu madre me ha preguntado si me parecería bien quedarme en tu antigua habitación. Dijo que total estaba allí vacía. Leí esa frase 2 veces. ¿Mi antigua habitación? La misma habitación con la colcha hecha a mano por mi abuela, la misma habitación con mi estantería de la infancia, el mural que pintamos juntas cuando yo tenía 12 años, el pequeño escritorio de madera donde escribí mi primer ensayo para la universidad. No solo me estaban olvidando, estaban ofreciendo mis huesos a los lobos. No lloré, me eché hacia atrás, cerré los ojos y dejé que la realidad de aquello se asentara. Luego abrí mi portal inmobiliario y entré en el sistema interno al que ahora tenía acceso legal. Alquileres a corto plazo, derechos del propietario, programación de la propiedad. Consulté el calendario. Solo quedaba una habitación sin reservar, la suite principal, cama king size, terraza privada, vistas completas al mar. Sonreí levemente y empecé a escribir. Huésped, señorita L. Olmedo. Llegada, viernes. Estancia, 3 noches. Luego me desplacé al campo de preferencias y añadí: por favor, coloquen una botella de champán de bienvenida en hielo. La huésped prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y total privacidad. Clic. Apareció la confirmación. Un aviso resonó en mi bandeja de entrada. Su reunión, reservada bajo mi nombre. La ironía hizo que mis hombros se relajaran. Veamos cómo se explican eso entre ellos. Más tarde esa noche, caminé por el salón con una copa de vino, con la chimenea parpadeando baja detrás de mí. Sujeté mi teléfono, recorriendo años de archivos fotográficos, reuniones familiares donde yo había hecho las fotos pero nunca aparecía en ellas, cenas de graduación a las que estaba demasiado ocupada para asistir según ellos, cumpleaños donde mis regalos llegaban por correo, sin envolver y sin mención alguna. Una foto en particular me llamó la atención. Elena soplando las velas mientras yo estaba detrás de ella sonriendo, solo que mi cabeza había sido convenientemente recortada para la versión publicada en redes sociales.
Eso es lo que yo había sido para ellos, un accesorio, una utilidad, hasta que dejé de ser necesaria. Recordé las palabras de papá hace años, cuando finalmente me defendí. Eres demasiado sensible, Lucía. No todo gira en torno a ti. Pero esta casa, este momento, sí giraba en torno a mí. No porque necesitara reconocimiento, sino porque finalmente yo tenía la pluma y estaba escribiéndome de vuelta en la historia. Antes de irme a dormir, envié a Begoña un último mensaje. Gracias por el aviso. No canceles tus planes. Solo prepárate para algunos silencios incómodos. Ella respondió con un emoji de risa y 3 palabras. Vivo para esto. El chalet de la playa era suyo para pedirlo prestado, pero la llave ya estaba en mi mano. Quedaba una habitación por reservar, la que tenía las vistas y la escritura. Tras finalizar la reserva, no me quedé mirando la pantalla de confirmación. Cerré la pestaña, apagué el portátil y me alejé física y mentalmente. A la mañana siguiente, conduje hacia el este, lejos de la playa, lejos del bullicio, hacia las colinas, pasando los campos de cítricos donde estaba enterrada mi abuela, sin fanfarrias, sin flores, solo una bola de helado de lavanda y miel de la pequeña heladería que ella tanto amaba, equilibrada precariamente en un cucurucho de azúcar. Era una tradición, una silenciosa, de esas que significan algo cuando nadie más mira. Entré en el cementerio justo cuando el viento arreciaba, agitando briznas de hierba seca sobre las lápidas. Su lápida estaba entre 2 pequeños rosales que nunca le gustaron, demasiado teatrales. Me susurró una vez. Dame tomillo o albahaca. Algo útil. Sonreí ante el recuerdo y me senté junto a su tumba sobre la hierba aún cálida. Hola, abuela, dije suavemente. Lo están haciendo otra vez. Estarías poniendo los ojos en blanco. Dejé que el viento se llevara el silencio un momento más. Luego puse el cucurucho frente a su placa y susurré. Una vez me dijiste que no subiera la voz, que subiera mi voz. De verdad lo hice. Pasaron unos minutos. No lloré, pero tampoco sonreí. El silencio tenía una forma de mantenerte quieta, como solía hacer ella sin palabras, solo con su presencia. Ese tipo de quietud no viene de la paz. Viene de saber quién eres, incluso cuando todos los demás intentan definirte para su conveniencia. Me levanté, me sacudí los vaqueros y volví al coche. Mi móvil vibró antes de que pudiera arrancar el motor. Era del chat de la familia Olmedo. Una captura de pantalla del mensaje me desafiaba. Me pido la suite principal, que bien sienta volver. Que empiece la reunión. Álvaro, por supuesto. Como si la habitación fuera un premio que hubiera ganado. Como si hubiera construido la casa ladrillo a ladrillo y no hubiera pasado su etapa universitaria durmiendo en un colchón que yo pagué mientras él destrozaba mi historial crediticio préstamo tras préstamo. Los comentarios no tardaron en llegar. Clásico de Álvaro. Ese es mi hermano. Reclámala antes de que los niños la destruyan. Me quedé con el teléfono apoyado en el volante, leyéndolos todos. Ninguno lo cuestionó. Ninguno preguntó quién había reservado la casa. Ninguno me vio. O tal vez simplemente esperaban que me quedara invisible. Pero esta vez no. Abrí el hilo y escribí. Esa habitación ya está reservada a mi nombre. Pulsé enviar. Nada durante un largo minuto. Luego el chat se quedó mudo, sin emojis, sin gifs de risa, sin respuestas. Y entonces, como era de esperar, llegó el mensaje privado. Elena, ¿qué estás intentando hacer, Lucía? Me quedé mirando sus palabras. Mi pulgar dudó, considerando. Luego escribí, lenta y precisa. No estoy intentando nada. Te advertí. Simplemente nunca me tomaste en serio. Vi aparecer el estado de visto debajo, y entonces silencié el chat, bloqueé el hilo y cerré la sesión. No por rabia, sino por paz, por claridad. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de nadie para existir, empiezas a actuar como si fueras la dueña del suelo que pisas. Y en este caso, literalmente lo era. Conduje a casa en silencio. Las carreteras estaban casi vacías. En algún lugar de la autopista, mi reflejo se cruzó en el retrovisor. Serio, pero más suave de lo que recordaba, como si algo se hubiera aflojado bajo la superficie. No era venganza, todavía no, solo certeza. Más tarde esa noche, abrí un documento nuevo en mi portátil y empecé a redactar una nota para el administrador de la propiedad confirmando mi estancia. No lo hacía por el drama, no intentaba dar un golpe de efecto. Simplemente vivía en la verdad.
La verdad que ellos habían ignorado durante años. La verdad que ahora tenía una escritura, una cláusula legal y mi nombre en negrita. Habían omitido mi nombre en cada invitación durante una década, pero esta vez tendrían que pronunciarlo en voz alta en el mostrador de recepción. El sol apenas se había ocultado tras el horizonte cuando aparqué en un mirador tranquilo a solo medio kilómetro del chalet. Lo había planeado así, lo suficientemente tarde después del atardecer para que la casa ya estuviera zumbando con voces a las que no fui invitada. Observé sus coches llegar uno a uno desde mi coche de alquiler, el Audi blanco de Elena, el todoterreno sobredimensionado de Álvaro con cristales tintados que creía que le daban importancia. Y finalmente, el viejo sedán de mi madre, que aún llevaba la pegatina desgastada de orgullosa abuela en el parachoques. No me vieron. Nunca lo habían hecho realmente. A las 18:45 vi cómo empezaban a descargar el equipaje con un frenesí de risas y movimientos decididos. Sus voces resonaban por el camino de entrada, distorsionadas por el aire salado. Esperé. Les di el tiempo justo para entrar en lo que solía ser suyo. Luego conduje hacia adelante lentamente. Al acercarme a la recepción principal, pude ver a Elena ya en el mostrador, animada, gesticulando salvajemente. Álvaro se apoyaba en el mármol como si fuera el dueño del lugar, y mi madre estaba detrás de ellos con esa expresión fruncida tan familiar, a partes iguales, juicio y negación. Entré, mis tacones haciendo clic contra la baldosa fría, justo cuando la joven tras el mostrador preguntaba de nuevo educadamente: «¿Entonces no están en la lista de invitados de la señorita Lucía de la Vega?» El rostro de Elena se contrajo. «¿Perdona? No me importa qué sistema estés mirando. Esta es la casa de nuestra familia. Llevamos viniendo aquí más de 20 años». Los ojos de la recepcionista se fijaron en los míos. Parpadeó una, dos veces, y luego ofreció la más leve de las sonrisas. «Ah, señorita de la Vega, bienvenida. Estaba justo explicando. Lo he oído». Me puse al lado de Elena sin siquiera mirarla. «No hay necesidad de escalar esto. Yo aclararé las cosas». Álvaro se irguió. «¿Qué es esto, Lucía? ¿Una broma? ¿De verdad crees que esto tiene gracia? Creo que llega con retraso». Entregué mi DNI a la recepcionista. La escritura se finalizó hace 3 semanas. La casa es mía. El silencio que siguió no fue del tipo que espera a que alguien hable. Fue del tipo que hace añicos el suelo bajo tus pies. Mi madre agarró su bolso con más fuerza. ¿Tú la compraste? Eso es imposible». «No, mamá», dije con suavidad, pero con firmeza. «Es legal, está limpio y es definitivo. Deberíais haber revisado el correo o el fideicomiso que me dejó la abuela». Elena se puso de un tono que solo había visto en rosas marchitas. «¿Por qué harías esto? Sabías que estábamos planeando la reunión. Este debía ser nuestro espacio, y yo debía ser vuestra hija, vuestra hermana. Pero me dejasteis fuera de cada correo, de cada invitación, de cada foto. Así que encontré mi propia manera de entrar». La recepcionista nos miraba, visiblemente insegura de si dar un paso atrás o quedarse quieta. Álvaro soltó una carcajada, de esas que enmascaran el pánico. «¿Crees que puedes echarnos así como así? ¿Crees que has ganado algo?» Me giré hacia él lentamente. «No, Álvaro. Creo que he recuperado algo. Es distinto». Luego miré a la empleada y dije con calma: «Por favor, ayude a escoltar a cualquiera que no figure en mi registro de invitados. Sea amable. Al fin y al cabo, son familia». Hubo un segundo de vacilación. Luego ella asintió y cogió el teléfono para llamar a seguridad. Nada urgente, solo un trámite estándar, como si fuera un proceso de registro normal. «Impugnaré esto», masculló Elena a mis espaldas. «Tendrás noticias de nuestro abogado. Quizás quieras revisar primero la cláusula sobre el impago de impuestos y la falta de mantenimiento», respondí, aún mirando hacia adelante. «Te sorprendería saber cuánto estaba ya en marcha antes de que hicieras clic en enviar a tu lista de invitados». Mi madre dio un paso al frente entonces, con voz queda. «¿De verdad nos odias tanto?». Me giré por un momento. Dejé que el silencio se prolongara. Luego dije lo que tenía que ser dicho. Sin crueldad, sin amargura, solo con honestidad. «No os odio. Solo dejé de esperar que cambiarais». Con eso, caminé hacia el ascensor, el sonido de su confusión disolviéndose detrás de mí como sal y viento. Mientras las puertas se cerraban,
Sentí que mi respiración se calmaba, no por alivio, sino por preparación. Porque lo que venía después no era silencio, era la guerra. Acababa de terminar de hacerme un té en la tranquilidad de la cocina cuando llamaron. No a mi puerta, sino al ventanal que daba a la playa. No era el tipo de llamada de un invitado o un vecino. Esta venía acompañada por el pulso cegador de los focos de una unidad móvil de televisión. Me acerqué, apartando ligeramente la cortina. Un hombre con un micrófono en la mano y esa sonrisa gracienta de cámara ya se estaba posicionando frente a la lente. Otro miembro del equipo señalaba directamente a la casa. A mí, no necesité escuchar las primeras frases para saber cómo iría el reportaje. En el momento en que abrí la puerta principal, la voz del reportero me golpeó como una ola. Señorita de la Vega, ¿puede confirmar si coaccionó a su anciano padre para que le cediera la propiedad familiar? Nuestras fuentes dicen que no estaba en pleno uso de sus facultades. Detrás de ellos, la luz roja de la cámara parpadeaba, constante e implacable. No respondí, no con palabras. Cerré la puerta y me alejé. Para cuando llegué al salón, mi teléfono vibraba con una furia que no había sentido desde el día en que descubrí que mi nombre había quedado fuera del testamento. De nuevo, había mensajes de antiguos vecinos, compañeros de trabajo, un primo del que no sabía nada desde el entierro de mi abuela. ¿Es verdad algo de esto? Y luego el correo. Aviso de medida cautelar temporal. La ocupación de la Avenida del Mar, 404, debe cesar inmediatamente a la espera de revisión judicial. Su violación puede resultar en sanciones económicas. Y la guinda del pastel, una captura que me envió Begoña. La última publicación de Elena. Una mujer que se vuelve contra su propia familia, nunca fue criada con amor. Rezo por su alma. Debajo, los comentarios estaban llenos de emojis de fuego, caras tristes y notas de lo siento mucho. Rezamos por vuestra familia de gente que ni siquiera sabía mi nombre hasta ayer. Me quedé mirando todo aquello. El teléfono en mi mano, los titulares formándose sin mí. Debería haber estado preparada. Pero nada te prepara realmente para ser etiquetada públicamente como una depredadora, especialmente por personas que una vez besaron tus rodillas raspadas y trenzaron tu pelo. No lloré, no de inmediato. Me senté en la quietud de la suite principal y miré al otro lado de la habitación una fotografía enmarcada que aún no había guardado. Yo a los 7 años, aferrada a la pierna de mi padre, ambos riendo tan fuerte que la foto salió borrosa. Un tiempo antes de que el silencio sustituyera a la ternura. ¿Era yo esa misma niña? ¿Me reconocería él ahora? Las lágrimas llegaron, pero no pertenecían a la tristeza. Pertenecían a un duelo que había madurado en algo más viejo, algo cansado. Pasaron las horas, quizá más. La casa estaba inmóvil. El océano rugía afuera como un testigo impertérrito. Me encontré deambulando por la estantería empotrada junto a la escalera, pasando la mano por las ranuras de la madera. Mis dedos rozaron algo. Escondida tras una fila de novelas viejas, había una pequeña caracola, de color marfil pálido con una tenue raya azul, la que él me ayudó a encontrar el verano antes de que Elena se fuera a la universidad. Te mereces todo lo bueno que este mundo pueda darte, me dijo aquel día, apoyándola en mi palma como si fuera lo más raro que hubiera visto jamás. Cerré los dedos sobre ella, susurrando. Dijiste eso una vez, pero el hombre que lo dijo ya no existía. No en los documentos judiciales presentados bajo su nombre, no en el bombardeo mediático que siguió a la firma de su hija. Esa versión de él había sido sobrescrita, y yo también. Me habían pintado como una villana tan meticulosamente que casi me hizo olvidar quién era yo realmente. Hasta que Begoña envió un mensaje sencillo. Querían guerra. Empecemos con la verdad. Y entonces llegaron los archivos, capturas de pantalla, docenas de ellas, chats de grupo familiares, hilos de correos privados, notas pasadas entre mi hermana y mi madre, Elena burlándose de mí por ser emocionalmente frágil. Mi madre escribiendo, está demasiado ocupada siendo importante para preocuparse por la familia. No te sientas mal excluyéndola. Está acostumbrada a estar sola. Mis manos se quedaron quietas. No jadeé, no grité, pero sentí un pulso en mi pecho que no había estado allí en días, como el aire encontrando su camino a través de costillas fracturadas. Así que ese era el juego. No solo me habían dejado fuera, llevaban años borrándome a puerta cerrada. Volví a mirar la caracola.
Este no fue el momento en que me hundieron. Fue el momento en que empecé a escribir el resto de la historia. Saqué mi portátil, abrí un documento en blanco y lo titulé con la fecha de hoy. Luego escribí la verdad preservada en cenizas digitales. De lo que no se daban cuenta era de que el silencio que me exigieron todos esos años me había enseñado una cosa que ellos nunca aprenderían: cómo sobrevivirles. Porque yo tenía paciencia, recibos y ahora un motivo. Y ya no estaba acorralada. Enlace al siguiente capítulo. Me habían acorralado antes. Esta vez vine con cerillas. La mañana de la audiencia, el cielo estaba gris. No tormentoso, ni brillante. Solo ese tipo de nublado que hace que todo se sienta amortiguado, como si el mundo contuviera el aliento. Entré en el juzgado flanqueada por el silencio, sin séquito, sin abogados con trajes de Armani, solo yo con un vestido azul marino que mi abuela una vez llamó azul voluntad de acero y una carpeta sencilla apretada contra el pecho. Todo lo que necesitaba estaba en esa carpeta y todo lo que ellos esperaban que nunca saliera a la luz. Dentro de la sala, el aire tenía ese frío estéril característico que recordaba de cuando liquidamos la herencia de la abuela, un lugar donde la familia fingía ser civilizada, mientras los cuchillos seguían escondidos bajo las sonrisas. Mi madre estaba sentada 2 filas por delante, más rígida de lo habitual. Sus ojos no se movieron cuando entré. Elena también estaba allí, con un traje de chaqueta blanco impecable que parecía costar un mes de alquiler en Madrid. No se dio la vuelta, pero pude ver la tensión en sus hombros por la forma en que la americana se asentaba en su espalda. Álvaro, como era de esperar, no aparecía por ninguna parte, probablemente escondido tras un borrador de cese y desistimiento. El secretario llamó al caso. De la Vega contra Olmedo. Petición de medidas cautelares contra la venta de inmueble familiar bajo alegación de manipulación y explotación de personas mayores. El juez levantó la vista de sus notas, se ajustó las gafas y asintió hacia el lado de Elena. Tiene la palabra la parte demandante. Su abogado se levantó, engominado, joven, demasiado melifluo para su propio bien. Señoría. La parte demandante sostiene que la señorita Lucía de la Vega se aprovechó de su padre durante un periodo de declive en su salud, resultando en la transferencia no autorizada de los derechos de propiedad sobre el inmueble en cuestión. Se aseguró de hacer una pausa justo antes de aprovechó, como si la palabra tuviera un peso especial. No me inmute. No miré a mi madre. Mantuve la mirada fija en el estrado del juez. ¿Y usted, señorita de la Vega? Me levanté lentamente. Abrí la solapa superior de mi carpeta. Con el permiso del tribunal, dije, me gustaría presentar pruebas de video y audio sobre el consentimiento y la dinámica familiar relevantes para este caso. El juez asintió. Proceda. La sala se oscureció ligeramente mientras el alguacil ponía el video. Fue grabado en un porche soleado hace 2 años. Mi padre estaba sentado a mi lado tomando café, con voz clara e inconfundiblemente lúcida. Quiero que Lucía tenga este lugar. Es la única que volvió a por mí después de la caída. Es la única que alguna vez preguntó cómo estaba yo, no qué podía darle. La cámara me enfocó a mí. No estaba llorando entonces, pero estaba cerca. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Estoy seguro. Siempre la hicieron sentir como una invitada. No es una invitada, ella es el legado. Se oyeron murmullos detrás de mí. Incluso mi madre se removió en su asiento, pero no había terminado. Luego vino la grabación de audio, recortada y ajustada por Begoña, con fecha de hace solo 6 meses. La voz de Elena, siseando a través de una llamada de grupo, que se pudra en su piso. Nunca fue parte de esta familia, no realmente. Si quería entrar, debería haber sido más fácil de controlar. El juez enarcó una ceja y miró directamente a Elena. Ella intentó sentarse más erguida, pero se encogió dentro de aquel traje de diseño. Tras un largo silencio, el juez se inclinó hacia adelante. Este tribunal no encuentra base para la petición. El video muestra plena claridad mental e intención. El audio muestra una exclusión deliberada. La señorita de la Vega actuó de forma legal y ética. Hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Este juzgado no está aquí para resolver décadas de resentimiento, ni para validar la crueldad disfrazada de tradición. Caso desestimado. Elena se quedó helada, con la boca abierta y luego cerrada. Mi madre miraba al frente, pálida como el cuello de su blusa.
Recogí mi carpeta y me fui sin mirar atrás. Afuera. Los medios zumbaban como moscas sobre miel. Señorita de la Vega, ¿algún comentario? Me giré hacia ellos solo una vez. A veces, la única forma de romper un ciclo, dije, es marcharse sosteniendo tu verdad. Los flashes saltaron, pero seguí caminando por los escalones, pasando el mármol pulido, hacia la acera y luego hacia mi coche aparcado cerca de los jardines del juzgado. No hubo aplausos, ni una banda sonora de violines subiendo de volumen, solo mis propios pasos tranquilos y una brisa que finalmente volvía a oler a sal. Me detuve un momento al borde del aparcamiento, dejé que el viento me despeinara, cerré los ojos y escuché. No buscaba aprobación, ni cierre, sino el sonido de mi propia respiración. Ellos tenían su narrativa, yo tenía la verdad. Y aquel día, la verdad no gritó, ganó. Enlace al siguiente capítulo. Mientras el viento arreciaba en las dunas, me di cuenta de que el chalet de la playa nunca fue la recompensa, lo era yo. Para cuando entré en el camino de grava, el aire marino ya había cambiado, más salado, de alguna manera más suave. El tipo de brisa que no solo roza tu piel, sino que te recuerda que debes respirar más hondo. Bajé del coche y me quedé quieta un momento, dejando que el peso de los últimos meses se desprendiera, grano a grano. El chalet se alzaba ante mí, iluminado por el sol y en silencio. Durante años, había pasado por delante con la mirada apartada. Ahora las llaves en mi mano no se sentían como un trofeo. Se sentían como algo más antiguo, algo que una vez perdí, y para lo que tuve que hacerme lo bastante fuerte como para merecerlo de nuevo. Dentro, el lugar parecía como si alguien se hubiera ido con prisas. Un vaso de agua a medio llenar en la encimera, toallas dobladas aún junto a la escalera. Había marcos de fotos en la pared del pasillo, fotos de los hijos de Elena, cenas de verano, hogueras en el jardín a las que nunca me invitaron. Me quedé allí un momento, con la mano sobrevolando uno de los marcos, pero no lo quité. Pasé junto a ellos lentamente, mis zapatos haciendo ese tipo de sonido hueco que los suelos de madera siempre dan cuando una casa contiene el aliento. Arriba, el dormitorio principal estaba luminoso, la cama intacta. Mi nombre estaba en la escritura, pero sus huellas dactilares seguían allí. En las cortinas, en los botes de champú olvidados, incluso en la lista de música, aún cargada en el altavoz inteligente, dejé que estuvieran. En el estudio, el que fuera de la abuela, había un cajón bajo que había evitado tocar hasta ahora. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, lo abrí suavemente y allí estaba, el carillón de conchas que hicimos cuando yo tenía 8 años. Estaba enredado en hilo de pescar. Algunas conchas estaban agrietadas. El suave cordel azul estaba deshilachado y polvoriento. Una de las iniciales pintadas, mi L, se había borrado por completo. No tuve prisa por arreglarlo. Me senté con él, girando cada pieza en mi mano como un recuerdo que no me había permitido tocar en años. Podía oír su risa en mi cabeza. Casi podía sentir cómo se detenía a examinar cada concha, diciendo: no todo lo que está roto necesita ser reemplazado, Lucía. Algunas cosas solo necesitan una mano más firme. Lo bajé a la planta de abajo y lo extendí sobre la mesa de la cocina. Hilo a hilo, empecé a repararlo. Sin pegamento, sin atajos, solo paciencia y silencio. El sonido de las olas a través de la puerta mosquitera abierta se convirtió en un ritmo, marcando el tiempo mientras trabajaba. El carillón no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba volver a sonar. Más tarde esa tarde, Begoña apareció con una botella de vino en una mano y una bolsa de la compra en la otra. No creerías que iba a dejar que te instalaras aquí sin al menos un poco de vino y papel de cocina, ¿verdad? Sonrió. Limpiamos en silencio durante un rato. Dos mujeres que habían visto el mismo drama familiar desarrollarse desde asientos opuestos. Limpiamos la encimera donde Elena una vez presidió con sus tablas de quesos y su crueldad casual. Doblamos mantas que mi madre solía guardar solo para invitados especiales. El absurdo de todo me hizo reír. Cuando finalmente nos acomodamos en el porche con las copas de vino, el sol había bajado lo suficiente como para teñir el agua de color oro rosa. Begoña se giró hacia mí. No solo has ganado, Lucía, lo has deshecho, te has desenganchado de todo ello. No respondí de inmediato.
Observaba a un par de gaviotas planear bajo sobre las olas, con las alas extendidas, despreocupadas. Llamaron a la verja 1 hora después. Me tensé por instinto, pero no eran ni Elena ni mi madre. Era la señora García, una vecina de 2 casas más allá, con una bandeja de bizcocho de limón. Solo quería decirte, bienvenida a casa, dijo. Tu padre solía hablar de ti, ¿sabes? Más que de los otros. Siempre decía que eras la inteligente. Parpadeé. ¿Lo hacía? Ella asintió. Por supuesto. Decía que eras la que preguntaba por las tablas de mareas cuando tenías 6 años. Esa niña piensa en mareas, me dijo una vez. Nunca olvidé eso. Me quedé allí, con la bandeja de bizcocho pesando de repente más que cualquier cosa que hubiera cargado en toda la semana. Le di las gracias y la vi desaparecer por el sendero. Después de que se fuera, colgué el carillón justo fuera del porche. Se balanceó suavemente, atrapando la brisa como si recordara para qué fue hecho. Y por primera vez en años no sentí que estuviera conteniendo el aliento. Quizás nunca se disculpen. Quizás nunca haya una cena familiar donde alguien diga, tenías razón. Pero esa ya no es mi carga. No estoy esperando a que ellos lo arreglen, ni a que le pongan nombre, ni siquiera a que lo admitan. Construí una vida que no requería su permiso. Recuperé algo más grande que una casa. Recuperé mi voz y mi silencio. No quemé el puente. Simplemente dejé de suplicar para cruzarlo. Al caer el crepúsculo, fui apagando las luces habitación por habitación. Cerré la puerta principal lentamente, esta vez desde dentro.